Aproximadamente a las 11:30 am del 6 de noviembre de 1985, por lo menos 35 guerrilleros, distribuidos en 3 camiones, ingresaron por el sótano del Palacio de Justicia. Desde hacía varias horas, específicamente desde las 9 am, altos mandos del ejército y otras entidades se encontraban reunidas en el despacho del ministro de Defensa. La fiscal quinta del Consejo de Estado, Clara Forero de Castro, enseguida empezó a oír gritos que decían "Somos del M-19". Por los derechos humanos. 28 horas antes, el esquema de seguridad del Palacio de Justicia es retirado. El temor por el retiro de la protección policial y los rumores que alertaban sobre la inminencia de una toma al palacio habían sido la raíz que atemorizaba a quienes por trabajo habitaban la zona. Desde el 16 de octubre de 1985, el Palacio de Justicia entró en un régimen de seguridad especial. Según un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde aquel día, el gobierno nacional tenía conocimiento de los planes del batallón Iván Marino Ospina respecto a la toma del Palacio de Justicia el próximo jueves. Por consecuencia, se impuso un régimen de seguridad especial en el que el palacio sería cubierto por un oficial, un suboficial y 20 agentes Galil. Aún con el conocimiento, y a pesar de que se anunciaba incluso por la radio una inminente toma del Palacio de Justicia, se retiran el día 5 de noviembre las tropas de seguridad enviadas por el gobierno nacional. Un cambio en el esquema que deja sin protección a los magistrados en la mañana del 6 de noviembre cuando ya empieza la toma. El lugar por el que ingresaron los militantes del M-19 era un espacio sumamente vigilado y en el que pocas personas entraban. Sin embargo, en esa mañana, Carlos Horacio Urán, quien llevaba a su esposa Ana María, sí pudo entrar por el sótano porque no había vigilancia. Un año antes, específicamente el 24 de agosto de 1984, el gobierno de Belisario Betancur firmaría una amnistía con los guerrilleros de las FARC, EPL y M-19, en lo que conocemos como la firma de los acuerdos de Corinto y Medellín, tratado que más que un cese al fuego, funcionó como un recrudecimiento de la guerra. Nada más 2 semanas antes, Carlos Toledo Plata, médico y dirigente nacional del M-19, quien convencido de la inminencia del alto al fuego, decidió salir de la clandestinidad y volver a Bucaramanga, es asesinado el 10 de agosto de 1984. Igualmente, quedan en los registros el atentado ejecutado por la Policía Nacional contra Carlos Pizarro León Gómez mientras se dirigía a la firma de los acuerdos. Rosenberg Pavón relató a la Comisión de la Verdad que desde el día que se firmó la paz, sectores del ejército y de la sociedad civil estaban en contra de ella, y que desde el 24 de agosto de 1984 hasta cuando se rompió la tregua en 1985 no hubo un momento de descanso porque todos los días fueron atacados. Es por esto que se le llamó una tregua armada. Por su parte, el Ejército Nacional afirma que cerca de 2.000 guerrilleros no se acogieron al acuerdo y por eso entraron en conflicto. Versión que los guerrilleros desmienten, finalmente desconociendo la verdad. Como fueran las circunstancias y según testimonios de algunos guerrilleros, la tercera división del ejército, al mando del general Hernando Díaz San Miguel, atacaron el 14 de diciembre de 1984 el campamento de la Libertad del M-19 en el Alto Yurumales. La guerra se recrudece tanto con vulneraciones de los acuerdos a manos de los guerrilleros como del Ejército Nacional. El 20 de julio, tanto Jaime Castro, ministro de gobierno, como Carlos Pizarro, líder guerrillero, dieron por fallida la amnistía. Tiempo después, el 28 de agosto de 1985, el ejército daría de baja al líder guerrillero Iván Marino Ospina en Cali. La respuesta de los guerrilleros fue un atentado fallido contra el general Rafael Zamundio Molina. El M-19 ya era experto en este tipo de tomas mediáticas. El 27 de diciembre de 1980 se tomaría en la embajada dominicana en un evento de importancia y trascendencia nacional, lo que plantearía un precedente importante en los hechos que ocurrieron en la toma del Palacio de Justicia. En suma, todo esto llevó a que entre las 10:30 am y las 11 am, 7 militantes ingresaran por civiles al Palacio de Justicia. 2 guerrilleros se ubicarían en la sección del Consejo de Estado, 2 en la Secretaría de la sección tercera, 2 en la cafetería y una mujer en el 4º piso. Uno de esos 7 primeros sería Alfonso Jaquín, quien solicitaría un teléfono mediante el cual se anunciaría con Luis Otero, comandante de la operación, quien esperaba en la calle Sexta con carrera octava. Después del anuncio, 28 guerrilleros, divididos en 3 carros, ingresan hacia el Palacio de Justicia por el sótano. 4 guerrilleros más debían seguir a la caravana, mas por un error logístico no lograron entrar. Visto así, 35 guerrilleros, 25 de ellos hombres y 10 de ellas mujeres, comprenderían lo que se llamó el Comando Iván Marino Ospina en ejecución de la Operación Antonio Nariño por los derechos humanos. El ingreso abrupto fue señalado por disparos sobre las 11:30 am. Es ahí cuando mueren por lo menos 4 personas, entre los cuales están Eugenio
Julio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, miembros de seguridad privada quienes no lograron desenfundar sus armas. Sumados a ellos morirían 2 guerrilleros, dados de baja por la seguridad privada del Palacio de Justicia. En ese orden, el administrador del palacio, Jorge Tadeo Mayo Castro, sería dado de baja por los guerrilleros. María Luz Arrieta, bibliotecaria de la corte, señala que fue asesinado cuando cruzaba el patio, totalmente desarmado, y su cuerpo cayó al lado de la estatua de José Ignacio Márquez. Según la autopsia del cuerpo, Mayo Castro, ya muerto, había sido movido y después alcanzado por las llamas. Sabemos que es mediante la radio que tanto el ministro de Defensa como el presidente Belisario Betancur se dan por enterados de la toma del Palacio de Justicia entre las 11:45 y las 12 am. Entre el lapso de las 12 am y las 12:30, el ministro de Defensa emite la orden a las fuerzas militares respecto a que tomaran dirección al Palacio de Justicia, llegando efectivamente a las 12:30. 10 minutos después, también arribaría la Guardia Presidencial a los alrededores del palacio. Ahí, algunos cargos policiales, como el subteniente Fonseca, hacen un intento de acercamiento entre la 1 p.m. y la 1:30 de la tarde, junto a un personaje conocido como el Rambo criollo, resultando en un fracaso estrepitoso y con la muerte del subteniente Fonseca y 4 oficiales más. Es aquí donde la operación adquiere un recrudecimiento militar increíble. El M-19 había humillado a las fuerzas militares en la toma de la Embajada de la República Dominicana, donde por más de un mes ampliaron sus exigencias, desnudaron periodistas para mandar sus mensajes y finalmente ganarían la negociación, retirándose entre ovaciones públicas, impunidad y un helicóptero del Estado llevándolos hacia Cuba. Era totalmente inadmisible, según la cúpula militar, negociar con los terroristas, y la muerte de Fonseca recrudecerían los ataques contra el M-19. Analistas y exmiembros del grupo anotaron también que el fracaso se dio porque se creía que lograrían replicar los éxitos de Yurumales y la embajada, donde los éxitos diplomáticos y militares fueron arrolladores. Sin embargo, se comenta que en ningún momento se consideró el cambio de gobierno y la situación política que atravesaba Belisario Betancur. La operación se ejecutó igual, y la respuesta del gobierno no fue la esperada, pues los opositores de Belisario Betancur afirmaban que éste le había entregado el país a la guerrilla, lo que involucró una respuesta desmedida con afán de demostrar resultados efectivos en la lucha contra los subversivos. Entre la 1 y la 1:30 p.m. llegan al Palacio de Justicia mínimo 8 vehículos de movilidad blindados. En las siguientes horas llegarían al Palacio de Justicia, según relató el coronel Alfonso Plaza Vega, 24 blindados, 18 cascabeles y 6 urutus. Había por lo menos un blindado por cada uno de los guerrilleros en la toma. Sería uno de los 6 urutus que ingresaría por el sótano del Palacio de Justicia, acompañado por 14 miembros de la Guardia Presidencial entre la 1:30 y las 2 p.m. Es ahí cuando inicia uno de los 3 incendios que se dieron dentro del Palacio de Justicia. La causa de este es a raíz de las cargas explosivas instaladas por los guerrilleros en el sótano para detener a las Fuerzas Armadas. A la par, llegan a la Plaza de Bolívar 3 helicópteros policiales que viven en la memoria de los colombianos. Según testimonios, desde este momento es que empieza una lluvia de balas. Mientras en el interior los tanques disparaban de manera indiscriminada contra el tercer y cuarto piso, desde el cielo los helicópteros blandían fuego contra los militantes guerrilleros. Desde las 2 p.m. y tan solo unos metros del Palacio de Justicia, en la Casa del Florero, se ubicaría el cuartel de acción que coordinaría todas las siguientes operaciones militares. Ahí estaría el coronel Plaza Vega, el general Arias Cabrales y el general Vargas Villegas, comandante de la policía. Lo que se vivía al interior del Palacio de Justicia era simplemente caos. Con la entrada del primer tanque y la llegada además de estos por una presunta orden de Belisario Betancur, la toma guerrillera se había dado vuelta y la planeación se había puesto patas arriba. Vistos ya acorralados, pensaron en encerrarse en el palacio como lo habían hecho 5 años antes en la toma a la embajada. Se tomarían todo el cuarto piso y mantendrían vigilados el tercero. Mientras tanto, en el segundo piso, y aprovechando una posición estratégica, una guerrillera desconocida mantendría el fuego activo con unas ráfagas de ametralladora. Aquí intercede un personaje importantísimo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien había sido tomado como rehén desde las 2 p.m. Desde el primer momento en que las ofensivas militares aumentaron el recrudecimiento de las bombas y cañonazos, comenzó a gritar: "No disparen, somos rehenes, soy el presidente de la Corte". Echandía se comunicó en repetidas ocasiones con su hijo Yesir Reyes, asimismo como lo haría con el presidente del Senado.
aunque en ningún momento lo lograría con el presidente de la República. Después de angustiosos momentos y muchos disparos más, tomaría la voz Otero, quien hablaría de la disposición de paz del M-19 y la necesidad de detener los disparos. Finalmente, amenazó con detener los disparos o morirían todos los que estaban en el palacio, y dio un plazo de 15 minutos para detener el fuego militar. Jessy Reyes se comunicaría con el periodista Juan Guillermo Ríos, quien a su vez se comunicó con el procurador. Ante la negativa del presidente Betancourt, llamó a Gabriel García Márquez en París. Márquez llamaría a Belisario tratando de convencer al presidente de emitir el alto al fuego. También se hablaría con la ministra de Comunicaciones Noemí Sanín, quien consideró que era un asunto personal, no de Estado, y que por lo tanto no iba a interferir. Jessy Reyes se comunicaría con Yamit Amat para que convenciera a la ministra Sanín. Las diligencias habían tomado por lo menos 40 minutos y hubo una llamada hasta París. De igual forma, no fueron suficientes para que se detuviera el fuego. Al interior, con el aumento de las tensiones de Otero, Reyes Echendía lograría comunicarse con el general Delgado Mayarino de la policía y el director del DAS, Maza Márquez. Ambos afirmarían que la orden del cese al fuego ya estaba dada, pero que tenían errores de comunicación y por eso continuaban los disparos. Yesita hablaría con su padre y Otero, resaltando la disposición de Yamit Amat de señalar la orden y transmitir el mensaje de Echendía en la radio pública. De ahí salen las conocidas voces que le dieron la vuelta a Colombia respecto a la toma del Palacio Justicia en las angustiosas horas de la tarde de noviembre. Inmediatamente, divulgue ante la opinión pública, inmediatamente, es urgente, es de vida o muerte. ¿Sí me oyen? Señor Reyes Echendía, ¿con cuántas personas más está usted como rehén? Aló, ¿con cuántas personas más está usted como rehén? Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno, pero es indispensable que cese el fuego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Sí, señor. Perdóneme, ¿cómo avanza la negociación? Es que no podemos hablar con ellos si no cesa el fuego inmediatamente. Usted es un magistrado de la Corte, ¿no? Presidente de la Corte. Presidente, doctor Alfonso Reyes Echendía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Aquí los hechos se ponen, por decirlo de alguna manera, confusos. Reyes Echendía se contactaría con diferentes medios de comunicación y sus entrevistas se escucharían por toda Colombia. Álvaro Villegas, presidente del Congreso, certifica sus comunicaciones con Echendía y afirma comunicarse por lo menos 3 veces con el presidente Belisario Betancourt y Noemí Sanín entre las 2 y las 3 p.m., solicitándole la comunicación con el presidente de la Corte. Incluso se ofreció como intermediario para negociar con los guerrilleros, pero no recibió respuesta alguna. Álvaro Villegas reuniría al Senado de la República en sesión secreta entre las 4 p.m. y las 5 p.m. para comentar la situación. Hoy en día no tenemos conocimiento de lo que hablaban en esa plenaria del Senado, aunque según el testimonio de Villegas, únicamente se comentaba la negativa del presidente para comunicarse con Echendía y los guerrilleros. Finalmente, es a las 5 p.m. que el presidente emite una comunicación con Echendía como intermediario en dirección a Luis Otero, donde dice que si se entregan tendrán un juicio justo y se garantiza su vida. Otero se negaría diciendo que ellos sabían cómo la policía respetaba la vida de los guerrilleros y realizaban juicios justos. Lo que Otero referenciaba con esta frase era la llamada masacre de la leche. El 30 de septiembre de 1985, por lo menos 500 miembros del ejército, del DAS, la policía y la SIJIN asesinarían a 11 miembros del M-19 mientras repartían leche robada en una localidad pobre del sur de Bogotá. Los jóvenes, de los cuales solo algunos eran guerrilleros, se vieron a la huida y las autopsias determinaron que la mayoría habían muerto por disparos a quemarropa ejecutadas a menos de 1 metro de distancia cuando se encontraban indefensos. Las imposibilidades de negociar generarían sobre las 5 p.m. un operativo policial efectuado en la azotea del Palacio de Justicia en coordinación con la entrada del ejército al 4º piso. A su vez, a esa misma hora, Noemí Sanín hacía todo lo posible para ocultar los eventos al país. Primero emitió una orden en la que dice, y cito: "El Ministerio de Comunicaciones prohíbe terminantemente la transmisión de entrevistas y llamadas a magistrados, puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas que todavía se encuentran en el Palacio de Justicia. Atentamente, Noemí Sanín Posada, Ministra de Comunicaciones".
Sería Juan Gozaín quien testificaría que recibió el 6 de noviembre, aproximadamente a las 5 p.m., una llamada de Noemí Sanín, donde solicitaba que por el bien de Colombia no siguiera en el aire. Ante la negativa de Gozaín de cortar su transmisión, la ministra dijo que estaba violando una ley, a lo que el periodista respondió que le dijera qué ley estaba violando. Misma amenaza recibiría Yamit Amad sobre las 6 y 7 p.m. Más ahora, ante la negativa de Amad de cortar la transmisión, Sanín respondió que mandaría que el ejército se tome la emisora para cortar ella misma la transmisión. Todos los canales serían obligados a emitir el juego entre Millonarios y la Unión Magdalena. En ese entonces, el fútbol nacional no se transmitía en televisión abierta, por lo menos no todos los partidos. Únicamente se hacía con eventos de tallaje mundial o los grandes eventos del fútbol nacional, mas la orden fue inédita. Ni siquiera los jugadores entendían por qué se transmitía un juego como ese. El estadio Nemesio Camacho El Campín se ubica a unos cuantos kilómetros del Palacio de Justicia, y algunos de los participantes del evento deportivo afirman que se podían escuchar desde las ambulancias hasta los disparos del tanque de la retoma al Palacio de Justicia. Algunos rumores de quienes vieron la emisión, que por cierto son los media en internet, afirman que se podían escuchar los disparos y los cañonazos desde la televisión. En ningún momento se detuvo el fuego en las acciones de la retoma del Palacio de Justicia. Muchos testigos y rehenes atrapados en diferentes plantas escuchaban los gritos, los helicópteros y los disparos. E incluso la ya citada Clara Forero de Castro relata cómo con cada disparo se sacudía el edificio entero, cómo escuchaban los disparos de ametralladora y cómo tenía miedo de salir. Muchos testigos, entre ellos Clara Forero, resaltan cómo en ningún momento la fuerza pública tuvo planes de rescatar a todos los rehenes, y que es ella y muchos otros quienes tuvieron que escapar por sus propios medios. Aún así, entre la Guardia Presidencial, 2 soldados, el capitán Juan Chamorro y el comandante Sarria, conocido como el Rambo Criollo, rescatarían sobre las 5 p.m. a 4 personas. Posteriormente, lo harían con 11 personas más y finalmente liberarían a por lo menos 4 consejeros de Estado más en el segundo piso. Asimismo, se atribuiría al grupo el rescate del hermano del presidente, Jaime Betancourt Cuartas, sus 2 escoltas y su secretaria. Betancourt sería activamente buscado por miembros del M-19, mas siempre lograba salvarse escondiéndose en distintos lugares. Su rescate se lograría con un gran esfuerzo humano y su descenso desde una ventana a las 6 p.m. Junto al hermano del presidente saldrían otras 200 personas, de las cuales no se tomaron datos. Sería distinto con Eduardo Matson y Yolanda Santo Domingo, que se encontraban en el Palacio de Justicia en cumplimiento de compromisos académicos, quienes luego de encontrarse frente a frente con guerrilleros, tanto en la cafetería como en el pasadizo del segundo piso, fueron trasladados por militares que entraron resguardados por los tanques hacia la Casa del Florero, donde recibieron el tratamiento de especiales, es decir, de sospechosos de pertenecer al M-19 y fueron trasladados a instalaciones militares. El operativo de retoma definitivo comenzaría a planearse poco antes de las 5 p.m., cuando se comenzaría a ejecutar, con unos supuestos planos del palacio dibujados por Delgado Mayarino. Frente a la existencia de los planos no existe evidencia alguna, a pesar de que varios personajes afirman haberlos visto. Lo único cierto es que la operación del GOES y COPES fue tan torpe que parecían no conocer el edificio del palacio ni la ubicación de los rehenes. Su único conocimiento certero era la presencia de una puerta metálica que impidía la entrada al cuarto piso y que debían derrumbar con explosivos. Según la Comisión de la Verdad, es altamente probable que las explosiones para derribar la puerta de la terraza produjeran víctimas entre los guerrilleros y rehenes. Incluso había una orden explícita de que se abriría un hueco mediante explosivos en la parte inmediatamente superior para lanzar granadas, fumigar y hacer lo que fuera posible para matar a los guerrilleros, aún con conocimiento de la presencia de rehenes. El segundo fuego ya había comenzado entre las 5 y las 6 p.m. La razón del fuego nunca se entendió. Lo que sí sabemos es que se dio cerca a la biblioteca en el primer piso, que en ese entonces ya estaba en manos del Ejército Nacional. Los expedientes volaban por aquí y por allá, según afirma el mayor Francica. Él esperaba que así como habían retirado sus tropas, los rehenes y los militantes salieran, pero nunca lo hicieron. Cuando la operación llegó al cuarto piso, el fuego era abrasador por un costado y el humo asfixiaba y enceguecía a los rehenes. Finalmente empezarían los disparos indiscriminados. Los guerrilleros tenían impedido a los rehenes salir, pero tampoco es que pudieran hacer mucho. Los militares, el COPES y los guerrilleros disparaban prácticamente a cualquier cosa que se moviera. El tercer fuego es aún más confuso.
Sabemos que se inició entre las 6 p.m. y alcanzó las oficinas del cuarto piso a eso de las 7 p.m. Fue tan fuerte y abrasador que guerrilleros y rehenes tuvieron que huir. Es duro saber quiénes murieron por culpa del fuego. Las autopsias posteriores confirmaron que Alfonso Reyes Echendía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Genco Correa murieron por proyectiles mortales de armas de fuego que no fueron usadas por los guerrilleros. Lo cierto es que no sabemos quién acabó con sus vidas. La mayoría de los cuerpos que se encontraron estaban calcinados y desmembrados por las explosiones. Los esfuerzos guerrilleros al interior del palacio por apagar el fuego fueron inútiles, igual que los esfuerzos de los bomberos, quienes aguardaban en el lugar desde por lo menos las 6 p.m. Los guerrilleros iban encontrando personas que salían lentamente de sus cubículos debido al fuego, y a todos los enviaban a un baño entre el tercer y cuarto piso, mas debido a que los hostigamientos de los tanques se dirigían específicamente a la zona donde estaban los rehenes, les dijeron que era muy peligroso y los obligaron a bajar hasta el baño entre el segundo y tercer piso. Desde ese baño, por lo menos entre 80 y 90 personas clamaban por su vida. Por una parte gritaban al ejército que eran civiles, que detuvieran los disparos. La respuesta militar siempre eran insultos y más plomo. Posteriormente, les preguntaron por qué no desarmaban a los guerrilleros y los rehenes respondieron que había una bomba. Se supo que los rehenes escucharon la radio y por consecuencia se dieron cuenta del partido de fútbol. Fue ahí que perdieron la esperanza totalmente. Parecía que a nadie le importaba lo que a ellos les pasaba. Hacia las 2 a.m. hubo un ensordecedor ruido producido por rockets y las ametralladoras disparadas desde un tanque contra el frente del Palacio de Justicia. Parecía que el edificio se iba a caer y después hubo un silencio total durante algunas horas. Ya sobre la mañana, las municiones guerrilleras eran prácticamente nulas y se sabe que en la mañana del 7 se reiniciaría el hostigamiento militar. Mediante la radio, tanto los rehenes como los militantes guerrilleros se enterarían de la reunión del presidente Belisario Betancur con los ministros y el ejército. Se anunciaba que ya estaba totalmente tomado el Palacio de Justicia y que solo quedaba un reducto guerrillero. Es en ese momento que los rehenes se proponen como intermediarios. Primero lo haría Carlos Urán, pero esa operación les parecía bastante peligrosa a los guerrilleros. Con ese mismo pretexto, rechazarían a Manuel Ganoa Cruz y finalmente le permitirían a Reinaldo Arcisniegas salir a llevar el mensaje de la permanencia de los rehenes en el establecimiento. Ya estando en libertad, Arcisniegas no pidió hablar ni con la Cruz Roja ni con el presidente. Se dirigió directamente al general Arias y afirma haberse comunicado con el secretario del ministro de Defensa, el general Vega, quien le pidió no preocuparse pues ya se había cancelado la operación Rastrillo. El mensaje que Arcisniegas llevaba decía, entre otras cosas, que ellos servirían de garantes y fue redactado por Hernando Tapia Rocha, Manuel Ganoa Cruz y la magistrada auxiliar Luz Estela Bernal. El doctor Garnoa escribió un papel mandando unos mensajes para el doctor Inestrosa y para el doctor Óscar Alarcón Núñez. Hernando Tapia Rocha afirma que después de la salida de Reinaldo todo empeoró. La información que dio fue únicamente táctica, pues los militares afinaron la puntería al saber que ahí es donde se ubicaban los guerrilleros. No solo aumentaron los disparos y cañonazos contra la zona, sino que también aumentó el flujo de granadas de fragmentación a pesar de la presencia civil. Puesto así, una carga de explosivos se usó para generar una explosión en el baño donde se encontraban los rehenes y los guerrilleros, para posteriormente ser bombardeados con las granadas de 9 milímetros disparadas desde los tanques Cascabel. La orden parece haber sido dada por el mayor Carlos Francica Naranjo, aunque este niega tal acusación. Lo que sí se afirma es que con ingenieros militares habían instalado premeditadamente la carga explosiva en una de las paredes del baño. La situación con los rehenes es aún más incierta. Se cree que debido a la explosión murieron 2 personas, Luz Estela Bernal y Aura Navarrete. Otros afirman que esas y otras se debieron a disparos efectuados a través del mencionado hueco por soldados y policías, y otros afirman que las muertes dentro del baño fueron ejecutadas por los guerrilleros. Lo que se cree, y la versión que acuña la Comisión de la Verdad como cierta, es que los guerrilleros darían respuesta al susto de la explosión con disparos indiscriminados dentro del baño. Empezaría, nuevamente, el fuego entre militares y miembros del M-19 en la escalera. Andrés Almarales organizaría a los rehenes en orden de jerarquía, poniendo primero a los guerrilleros, posteriormente a los magistrados, después a los consejeros y detrás los funcionarios descendiendo en orden de jerarquía. Los rehenes comenzarían a pedirle a Almarales que los dejara salir. Ante su primera negación, sus compañeras guerrilleras empezarían a solicitar la rendición. Almarales cedió finalmente solicitando que primero salieran las mujeres. Ahí es cuando Irma Franco Pineda y Clara Elena Enciso despojarían de prendas a algunos funcionarios y saldrían del lugar. A la par, Almarales dijo: "Los que nos quedamos nos morimos todos", pero después replicó: "Salgan los heridos".
Finalmente, después de ellos, salieron los demás cautivos. 7 de los rehenes que se encontraban en el baño perdieron la vida al interior del Palacio de Justicia. Al final de los hechos, apareció el cadáver del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien fue identificado saliendo con vida del Palacio de Justicia. En el baño había aproximadamente 60 rehenes y por lo menos 12 guerrilleros. 2 mujeres y 3 heridos. La mayoría de los entrevistados coinciden en afirmar que no hubo agresión verbal ni física de parte de los guerrilleros, quienes instruían a los rehenes sobre cómo protegerse frente a las explosiones y los gases. Aunque el testimonio de Carmen Elisa Mora afirma que Almarales le gritaba a un magistrado que se callara, cuando éste le pedía que se rindiera. Finalmente, con los rehenes liberados, el Ejército Nacional blandiría fuego contra los militantes guerrilleros restantes. Los que sí quedaron vivos en la liberación de secuestrados fueron tomados por el ejército, dados por muertos en misteriosas circunstancias y después tirados en una fosa común. Por su parte, se tienen 3 posibles teorías sobre el destino de algunos de los magistrados. Uno de ellos sería Manuel Manoa Cruz, quien según algunos testimonios sería dado de baja hasta con tiro de gracia en el Palacio de Justicia. Otras versiones afirman que había sido secuestrado, torturado, asesinado y después colocado dentro del palacio por los militares. Versión que la comisión, después de analizar, afirma es sumamente falsa. Mas la versión que se toma por cierta es el testimonio de Gabriel Salón, quien lo vería morir, presumiblemente por un disparo guerrillero, aunque se cree que los guerrilleros usarían los rehenes como medio de negociación en su último recurso. Por su parte, otros magistrados defienden que Manuel Manoa Cruz había salido del baño, lo cual no sabemos con certeza. Es sino hasta las 6 a.m. que el gobierno comienza a tener disposición de negociación y se usaría el Socorro Nacional o Cruz Roja como intermediarios. Carlos Martínez Sáenz sale a las 10 a.m. y le intentaría pasar un walkie-talkie al Almarales, pero le impedirían su ingreso sino hasta el mediodía, cuando finalmente había acabado la operación Rastrillo. Según el testimonio de varios periodistas y testigos, la Cruz Roja nunca pudo entrar al palacio, por lo menos hasta la 1:50 del día 7 de noviembre, cuando Martínez entra acompañado por 5 socorristas y el coronel Plazas. Cuando entró no había nada que pudiera hacer, ya se había ejecutado la retoma. Y es que desde la llamada de Betancur hasta la entrada de la Cruz Roja habían transcurrido por lo menos 7 horas. Las intenciones del M-19 no son claras. Algunos dicen que el objetivo guerrillero era hacerle un juicio político a Belisario Betancur por el incumplimiento de los tratados de Corinto o Medellín. Por su parte, personajes como alias Popeye dicen que el M-19 recibió por lo menos $2 millones para ejecutar la toma del palacio, quemar algunos expedientes específicos y matar a los magistrados, como por ejemplo Echendía, quien estaba amenazado por el cártel de Medellín. Carlos Castaño relata un hecho similar en uno de sus libros, en donde afirma que, en una reunión entre Escobar, él y Carlos Pizarro, llegaron a un acuerdo donde Escobar ponía la plata y yo ponía las armas, logrando una transacción de por lo menos $2 millones. En afán de esclarecer los hechos, la Comisión de la Verdad resaltó estos datos, al igual que la guerra y acuerdo entre el M-19 y el movimiento MAS afiliado al cártel de Medellín. Lo cierto es que no podemos determinar el fin de la toma. Las contradicciones que hay dentro del mismo grupo, afiliadas a una idea o a la otra, nos impiden el ejercicio de determinar el vínculo con el narcotráfico. Lo que la Comisión de la Verdad resuelve es que, como según dijo Carlos Pizarro, muy pocos tendrían conocimiento real sobre los movimientos y causas de esta toma guerrillera. Respecto a las personas que capturó el ejército, los hechos son confusos. Los estudiantes Eduardo Matson y Yolanda Santo Domingo, de quienes ya habíamos hablado, fueron llevados a las instalaciones del entonces DIPEC, o la Dirección de Inteligencia Judicial e Investigación Criminal, o IDIJIM, donde no solo se les hicieron pruebas, sino que también se les ató de manos, se les vendó y se les tiró al piso. Según testimonios, ahí se oían gritos y los militares respondían: "Lo que estás oyendo son personas que no han querido colaborar". Otras detenciones ilegales se harían en la casa del florero, como cuenta el abogado Orlando Quijano, quien dice que le quitaron sus zapatos, lo pusieron de rodillas con las manos sobre la cabeza y le dijeron que estaba acusado de ser guerrillero en la toma. Incluso se dijo que tenían a sus hijos, a su señora y a toda su familia. Lo subieron a una camioneta para después llevarlo al Cantón Norte. Lo dejaron en un cuarto oscuro y posteriormente lo dejaron salir con la amenaza de que más le convenía no haber visto ni oído nada. Mismo caso cuando hablamos con Héctor María Corra Tamayo, quien también se acusó de guerrillero y posteriormente fue torturado y pisoteado en el Cantón Norte. Y aunque Irma Franco, guerrillera del M, afirmó que él no era su compañero, se le tuvo retenido hasta que un jefe de escoltas le dijo a los policías que él trabajaba con la corte. Algunos otros fueron torturados, como el caso de Jaime Arenas, quien estaba entre los secuestrados del baño. Arenas llegó llorando a su casa, lo tenían desnudo, lo habían torturado por horas y oía como al lado
alguien gritaba. El manejo de la escena del crimen tampoco fue el mejor. Se sabe que familiares ingresaron entre el día 7 y el 9. También sabemos que los protocolos ya presentes en ese año no se respetaron. Por su parte, el ejército tampoco siguió las medidas judiciales y forenses, pues logramos saber que muchos militares entraron a tomar armas que ya habían sido usadas por otros militares o guerrilleros. Tampoco hubo un cordón de seguridad adecuado ni el aislamiento total de la escena del crimen, pues familiares ingresarían al palacio desde el 7 y el periodista Rodrigo Barrera testifica haber entrado después de los hechos y ver por lo menos 18 cadáveres. El levantamiento de los cuerpos también se adelantó de manera inadecuada. Incluso los forenses se sorprendieron porque los cuerpos habían sido desnudados y lavados contra el procedimiento forense, lo cual impidió el esclarecimiento de la verdad. El total de cadáveres es incierto, aunque el libro de la Comisión de la Verdad tiene una lista en referencia con el lugar de donde se hallaron, además de los datos obtenidos sobre las horas de muerte, el levantamiento de los cuerpos y las autopsias. A su vez, algunos cuerpos de los guerrilleros nunca fueron identificados, porque finada las labores de necropsia se ordenó que los cadáveres fueran a una fosa común por temor de que los demás subversivos intentaran recuperarlos. Pero otra vez, todo fue extrajudicial y fuera del protocolo, pues las actas se habían errado o directamente obviado. Se sabe por lo menos 27 cuerpos no identificados y 9 totalmente identificados. La comisión también recogió una lista de los nombres aquí citados. Los desaparecidos también fueron parte del pésimo manejo judicial del caso. Para la Comisión de la Verdad, no existe duda alguna de que en el marco de los hechos del Palacio de Justicia, empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada. Todos de ellos, indiscutiblemente, ingresaron con vida al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Y hasta el momento, 24 años después, se desconoce su paradero. A través de los años, y particularmente gracias al esfuerzo permanente de los familiares y más recientemente de la labor de las autoridades judiciales, se han compilado testimonios y grabaciones que han permitido el reconocimiento de algunas de ellas, saliendo con vida del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero. Inicialmente existía una tesis que defendía que fueron desaparecidos por los guerrilleros en el cuarto piso, pero se demostró posteriormente que no respondía a los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia. Uno de estos testimonios es el que conocemos de Ana Rosa Casquiblanco Torres, quien sería desaparecida y posteriormente encontrada en una fosa común con su hijo en estado fetal, obteniendo la verdad apenas en el año 2001, certificándola así en el año 2008 con un anuncio de los derechos humanos. Lo cierto es que, como es habitual, el proceso judicial fue indebido, pues el feto no se manejó con los protocolos establecidos. Y aunque no se pudo determinar la forma de su muerte, finalmente la comisión establece la responsabilidad militar respecto a los desaparecidos y dice que la falla se dio en 3 niveles. Primero, en la no intervención de la toma. Segundo, en el erróneo manejo de los cuerpos. Y tercero, en el tratamiento de las personas que fueron retenidas por las fuerzas militares y de policía cuando salían del palacio. Si una de estas fallas no se hubiera dado, muchas personas que hoy están desaparecidas no sufrirían tal condición. Si se hubiera prevenido la toma del palacio con el conocimiento que se tenía de la inminencia del ataque, si se hubiera hecho un buen manejo de la escena del crimen y una adecuada identificación de los cadáveres, si no se hubiera retenido arbitrariamente a un número desconocido de personas, lo cierto es que la historia habría sido diferente y mucho sufrimiento se habría evitado. La toma fue un episodio sádico, la punta culminante del conflicto entre el M-19 y el Estado. Las responsabilidades salen de aquí y de allá. Lo que no nos podemos permitir es que el olvido se convierta en el lastre de un evento tan grande y destructivo como lo fue este. La toma y la retoma fueron eventos indiscriminados contra la población civil, y la responsabilidad guerrillera y militar son innegables. El documento de la Comisión de la Verdad hace un esclarecimiento de los hechos respecto a la toma del palacio, y logra determinar, de manera directa, responsabilidades sobre las desapariciones y torturas. Lo importante siempre será no olvidar este momento de la historia. Muchos tienen aún en la memoria las fuertes imágenes del día de la toma, y muchos más tienen en la memoria los efectos de esta. Hay que hacer un intento por hablar desde la verdad, por entender que en hechos como estos no hay ni buenos ni malos. Todo aquel que dispara un arma con el fin de matar a otro es culpable, dígase civil, guerrillero o militar. Esto fue Charla de Elevador y nos vemos en el próximo piso. Hasta luego.